Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Hola, Sí, profe, sí. sí, se Buenas escucha. tardes, sí. Bueno, buenas tardes a todos, a todos. Bueno, voy a ir aceptando a medida que van entrando, pero bueno, ahora por ahora. eh, la idea es ser breve, porque estaba la clase grabada más la actividad, pero sí hacerle alguna devolución de lo que fueron presentando. Eh, Después me dicen si faltó algún grupo que yo no agregué, pero bueno, si falta algún grupo, lo puede comentar, digamos, en- en forma presencial, ¿sí? Lo que hice fue preparar una presentación con lo que ustedes fueron presentando, ¿sí? De cada uno de los trabajos y de cada una de las consignas, como para ir discutiendo y ir viendo algunas cuestiones conceptuales que me parecen importantes de rastreo. Lo importante, digamos, de esta actividad y de esta temática es que va a englobar algunos de los conceptos que nosotros ya vimos en otras unidades. Si ustedes se fijan, tiene que ver mucho con lo que es sensibilidad y especificidad que vimos en unidad 4. Tiene que ver con todo lo que tiene que ver con tratamiento, ¿sí? Que vimos en unidad 5, y todo lo de pronóstico que se vio en unidad 6. Entonces, resume, por lo menos desde el punto de vista de AEDS, estas tres temáticas, ¿sí? Así que, nada, la idea es ir repasando un poco los ejemplos que fueron tomando cada uno, porque la idea es que cada uno, por lo menos un integrante de cada grupo, vaya este, eh, presentando un poco los datos y los ejemplos que fueron tomando y presentando, y así vamos conversando un poco entre todos a ver qué es lo que, si estuvo bien o alguna cosa para corregir, ¿sí? Yo ahora les voy a compartir la pantalla. Bien, ahí se ve, sí. Sí, sí, vemos todos. Bien. Bueno, la idea el objetivo general era, bueno, la de mejorar las competencias de los participantes para buscar, apreciar críticamente y utilizar los resultados de estudios de rastreo y diagnóstico al cuidado del paciente individual. Esto es un poco lo que esperábamos al final, digamos, reconocer las fortalezas y debilidades de las estrategias de rastreo, determinar la presencia de sesgos dentro de los estudios de rastreo y incorporar los conceptos de número necesario de rastreo y screening y de daño. Sí, que es un poco, eh, digamos, las preguntas o las consignas que habíamos planteado, ¿sí? Bueno, estas eran las preguntas previas, digamos, qué es lo que se entiende por sesgo sobre diagnóstico, cuál es la diferencia con un falso positivo, y qué son los números, qué es el número necesario de screening y el número necesario de daño, ¿sí? Bueno, esta es un poco la definición que habíamos visto de rastreo, tamizaje, es un poco lo mismo, pero bueno, siempre tengan en cuenta que cuando hablamos de rastreo, siempre estamos hablando de personas o poblaciones que en general no tienen una sintomatología, un signo que haga pensar alguna patología, ¿sí? Sino que estamos hablando de personas, entre comillas, como siempre decimos, sanas, ¿sí? Digamos, hay algo que pasa desapercibido y ante la aplicación de algún test diagnóstico, y acá tengan en cuenta que el test diagnóstico puede ser un test de laboratorio, o algo de imágenes, una encuesta o cualquier otra cuestión que tiene mucha sensibilidad para clasificar a aquellos que potencialmente puedan tener una patología de aquellos que potencialmente no la tengan. Y bueno, esta es un poco
la primera pregunta. Digamos, el tema de sesgo de sobrediagnóstico. eh, Tiene que ver con la detección de tumores muy indolentes, que produce aumento aparente del número de casos y en la supervivencia, pero sin un efecto real sobre la mortalidad comparado con el grupo al que no se le hace, se le sometió screening. Creo que, a ver, si Profe, siguen. Sí, hay chicos que están esperando que lo aceptes. bueno, a ver, así. Si era yo, ¿Ahí estamos o falta alguien más? Ah, sí, lo decía por vos, Eli, perdón. Tarde. gracias, vale. Bueno, me van diciendo si falta alguien. Este, Bien, vamos un poquito para atrás. Para que se entienda el tema del sobrediagnóstico. En general, cuando hablamos de sobrediagnóstico, es un diagnóstico de una supuesta dolencia o patología que solamente aumenta su incidencia y prevalencia, pero que la detección de la misma no afecta la tasa de mortalidad. Es decir, no es que haya un aumento de la tasa de mortalidad ni una disminución, digamos, la tasa de mortalidad permanece constante. Ahora vamos a ver algunos de los ejemplos que mencionó alguno de los grupos, pero claramente, digamos, en este gráfico de esta revista está señalado a qué nos referimos con el sesgo de sobrediagnóstico, ¿sí? Hablamos de sesgo de sobrediagnóstico cuando hacemos un diagnóstico confirmado, pero después en tiempo, ¿sí? Digamos, la línea de abajo es tiempo, en tiempo la supervivencia es exactamente igual de aquellos que se diagnosticaron precozmente de aquellos que no se, que se diagnosticaron en forma clínica y después confirmada. Entonces, va a haber muchos pacientes que van a llegar al final de la vida que seguramente no han sido diagnosticados, pero que no son a causa de lo que es de la patología que se quería diagnosticar, ¿sí? Uno de los ejemplos, ahora lo vamos a ver, que algunos grupos lo vieron. Y bueno, como ustedes saben, digamos, lo de falso negativo tiene que ver con aquellos pacientes que tienen la enfermedad, pero que el test da negativo, digamos. Tanto el sobrediagnóstico como el falso negativo son dos conceptos totalmente distintos, así que eso también como para tenerlo en cuenta. Y lo del falso positivo, también aquellos pacientes que no tienen la enfermedad, pero que el test le da positivo, ¿sí? Entonces, también tengan en cuenta, digamos, estos conceptos de la tabla de contingencia que habíamos visto en unidad 4, también tener esa diferencia. Una cosa es el desempeño, digamos, del test diagnóstico y otra es el desempeño del diagnóstico de una patología indolente para la cual, digamos, no va a tener ningún tipo de consecuencia en la calidad de vida ni en la tasa de mortalidad. Yo fui poniendo lo que me habían mandado. Hay un grupo que yo puse el apellido porque no sabía bien de qué grupo era. Pero bueno, no sé si quieren mencionar rápidamente cada uno de los grupos, rápidamente por qué seleccionaron esos. Fíjense que hay varios que están repetidos. Pero bueno, no sé si hay alguien del grupo de Serri que quiera contar un poco lo de cáncer de páncreas. ¿No hay nadie? Y del grupo de Dalgalarrondo.
¿Hay alguno de los grupos, digamos, para poder comentar rápidamente por qué eligieron esa patología o por qué dicen que tiene sobrediagnóstico? Sí, yo soy parte del grupo de TT de White. ¿Me escuchás? Sí, te escucho, dale. Y lo que charlábamos mientras que estábamos haciendo el trabajo, una de nuestras compañeras propuso el cáncer de mama, que habíamos visto un poco en el ingreso del año pasado, esto sobre que no se recomendaba más el autoexamen de mamas, por esto que la gente se asustaba mucho y causaba capaz sobrediagnóstico y demás, entonces pensamos en buscar algo relacionado a eso para ver en realidad qué pasaba con las herramientas que nos habías dado vos en esta unidad. Bien. El tema de cáncer de mama es controvertido también, ¿eh? Porque según el país y según distintas estrategias de las distintas estrategias de screening, dependiendo del grupo etario y dependiendo del acceso a mamógrafos de buena calidad, a veces algunos países tienen buenas tasas de diagnóstico precoz de cáncer de mama, digamos. Hay otros países que por ahí no teniendo una alta capacitación o una alta accesibilidad, digamos, a mamografías de alta calidad y de seguimiento, por ahí a veces tienen eh, una tasa de sobrediagnóstico, ¿sí? Con el tema de cáncer de mama lo que puede pasar es, digamos, que produce en muchos casos funciones innecesarias y a veces eso también es difícil de, de hacerle entender a la mujer que se hace una mamografía, digamos que en realidad de lo que se está hablando es de sobrediagnóstico, digamos. El tema es cuando se establecen políticas públicas o campañas de búsqueda de cáncer de mama, lo que no se sabe cuando se detecta algún tipo de imagen compatible es cuál va a desarrollar un cáncer y cuál va a seguir siendo un nódulo indolente. Entonces, el tema es, siempre estamos hablando en términos de sobrediagnóstico cuando se aplican estrategias de rastreo en términos poblacionales. Pero bueno, muy bien. ¿Alguien más? Profe, nosotros somos de Cerri y nos costó un poco encontrar evidencia sobre esto, pero nos fijamos en el grupo de trabajo sobre servicios preventivos de Estados Unidos y decía como que no había evidencia sobre hacer screening en cáncer de páncreas. Está bien. Sí, 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 lo Claro, leí. perdón, consideramos que podía llegar a ser un sobrediagnóstico si se le hacía em, el rastreo para cáncer de páncreas a la población en general, por el hecho de que no hay marcadores precisos, digamos, y validados para la detección temprana de este tipo de cáncer. O sea, en caso de que se detecte en un rastreo, no habría quizás un tratamiento específico como para la enfermedad en un estadio temprano. Por eso creíamos que sería más perjudicial para la persona que beneficioso. Bien. Bien, ahí aplicando un poco los criterios de Frame y Carson y de Wilson y Junger, donde uno de los criterios dice que tiene que haber un tratamiento que mejore el curso clínico, de que si el diagnóstico se hace cuando hay aparición de sintomatología. Bien. Eh, ¿Alguno más? Sí, yo soy de Bordeaux y bueno, Dale. nosotros habíamos buscado un artículo que hablaba que en observaciones que se habían hecho en Corea del Sur, eh, habían datos que indicaban o sea, que el 95% de los cánceres de tiroides que se habían detectado en ese país eran casos indolentes que nunca van a causar un daño, entonces se podría considerar que eran sobrediagnósticos, digamos. Bien, bien. Bueno, ese es un ejemplo clásico, ¿sí? Por eso varios grupos lo pusieron, el tema de cáncer de tiroides. En algunos otros países que hace algunos años también habían empezado con programas de screening poblacional de cáncer de tiroides, lo que se vio es que sí, aumentó rápidamente la incidencia, pero la mortalidad por cáncer de tiroides nunca se modificó, con lo cual en el seguimiento lo que se veía que digamos, eran algunas cuestiones indolentes
y que en realidad lo que se había generado era un sobrediagnóstico de una patología que no era tal. Me voy a detener en el otro, en el tema de, que no sé si hay alguien de Loma, pero bueno, el tema del cáncer de Yo. próstata. Sí, dale. Quería decir que una de las cosas que pusimos de Loma Paraguaya del cáncer de próstata es que decía que como la población en diferentes partes del mundo cada vez como que llega a más edad, sobre todo, o sea, en este caso, bueno, los hombres, como que el envejecimiento de esta población lleva a que como el cáncer de próstata aparece cada vez más, no, aparece tardíamente, normalmente en la vida de las personas, como que llegaba a que cada vez más se diagnostique este cáncer de próstata, pero bueno, justamente como todo este sobrediagnóstico, las personas a veces terminan falleciendo por otra causa no relacionada y por eso se daba el sobrediagnóstico. Exacto, sí. Inclusive con el tema de cáncer de próstata, ahora cuando después veamos un poco el número necesario de screening y el número necesario de daño, con el cáncer de próstata hoy ni siquiera no está recomendado su screening, sobre todo porque casi se igualan el número necesario de screening y el número necesario a dañar, y sobre todo porque también produce un sobrediagnóstico, ¿sí? Pero bueno, muy bien los ejemplos porque nos sirve como para repasar distintas cuestiones. Una es en el caso del cáncer de páncreas, el tema de tener marcadores, ya sea serológicos o algunas herramientas diagnósticas que nos permitan hacer una detección precoz que cambie sí el curso clínico, pero el ejemplo que decían recién del cáncer de páncreas, el tema de que haya un tratamiento que cambie también el curso clínico, es uno de los criterios que sí o sí también tiene que haber para que seleccionar una patología como que es rastreable, ¿sí? Bueno, la segunda pregunta hablaba un poco del número necesario de screening y el número de daños, ¿sí? Para la patología que se seleccione en estos dos índices, y bueno, citaba la fuente. Esto en general, un poco lo que siempre hablamos es que en toda estrategia, y yo después les voy a decir porque yo siempre hablo de estrategia de screening, eh, el beneficio va a ser para una parte de la población, digamos, pero vos se lo tenés que aplicar a toda la población para que poder lograr el beneficio para ese grupo de personas. Y acá viene repasar algunos conceptos que creo que estos de unidad 3, el tema del riesgo relativo, tanto absoluto como la reducción relativa de riesgo, pero bueno, tiene que ver cómo se calcula el número necesario de screening, ¿sí? Que siempre lo que se tienen que acordar es la inversa de la reducción del riesgo absoluto, ¿sí? Básicamente lo que me va a decir, en el caso de que yo tome como outcome final la muerte, lo que me va a decir es cuál es la cantidad de pacientes a los cuales yo les tengo que aplicar el screening para evitar una muerte, ¿sí? O sea, cuanto más alto es ese número, más personas yo les tengo que hacer la estrategia de screening para que el beneficio sea de una persona. Esto, digamos, en términos de diseño de políticas públicas, es importante conocerlos porque de allí va a ser el tema del presupuesto que haya que asignarle a una estrategia por sobre otra, teniendo en cuenta también cuál es la herramienta diagnóstica que se va a utilizar. Creo que los ejemplos, bueno, esto es un poco la definición, digamos, de número de daño. También tiene que ver con un concepto que me parece que entender también que no siempre que toda intervención sanitaria sea beneficiosa, eso no siempre es así. Muchas intervenciones sanitarias producen efectos, llamémoslos colaterales, pero en el caso específico de las estrategias de screening, nosotros eso lo podemos cuantificar como el número necesario de daño, que tiene que ver con cuántas personas nosotros se produce un daño, que también lo puedo clasificarlo con un resultado duro, como puede ser la muerte, o con un resultado subrogado, pero también puedo cuantificar cuál es el daño que yo puedo producir en la población cuando aplico una estrategia diagnóstica. ¿Sí? ¿Eso se entiende?
Bien, estos son los ejemplos que fueron poniendo los distintos grupos. Muchos repitieron lo de cáncer de mama, y ahí, por ahí sí, para discutirlos. Pero bueno, no sé si alguien quiere contar un poco de algunos de los indicadores que habían eh, que fueron pasando, o si le generó duda con algo. Yo soy de White y cuando buscábamos algún ejemplo que tenga ambos indicadores se nos complicó un poco porque generalmente en la búsqueda te quería reemplazar el número de screening por el necesario tratar porque se parecen en el cálculo. Ujú. Pero podemos encontrar un artículo que tenía los dos para el caso del cáncer de mama con el uso de mamografía. Bueno, ahí está en la diapositiva que el valor del NNS nos dio de 1894 y del NNH de 6456. Pero nos Bien, costó hacer esa búsqueda. No había de una misma patología ambos indicadores. bien. Fíjense que, digamos, hay distintos números necesarios de screening para una misma patología, no solamente para distintos rangos etarios, sino también según la bibliografía con la cual ustedes están usando. Y eso tiene que ver con, básicamente, con la prevalencia de la enfermedad en la población, que también nosotros lo vemos ahí con la edad. Digamos, el cáncer de mama es una enfermedad que aumenta su prevalencia con la edad, digamos, hablando en términos generales. O sea, obviamente hay casos de cáncer de mama en mujeres jóvenes, eso está claro, pero fíjense, digamos, que hay algunos datos que, a pesar de que los grupos etarios sean similares, los valores del número necesario de screening van a cambiar de una bibliografía a otra. Y eso, bueno, tiene que ver justamente tanto con la prevalencia como con el sistema de salud que tenga cada uno de los países. Y acá sí, claramente, bueno, fíjense, digamos, el número necesario de daño es de 6.456. O sea, cada 6.456 mujeres que se les hace el screening, una va a tener un efecto adverso, ¿sí? Eso puede ser o la muerte o puede ser algún efecto adverso generado, digamos, por los estudios siguientes. Y después fíjense, en el caso de Bordeaux, ¿hay alguien? Fíjense que en el caso de Bordeaux, fíjense que el mismo número, para la misma patología, el número necesario de screening cambia en función, ¿sí?, de la técnica que yo utilice. Y eso tiene que ver con la sensibilidad y la especificidad. Entonces fíjense que a veces algo que parece tan sencillo de interpretar puede ser complejo si no estoy atento a hacer la lectura crítica de cuál es la técnica con la cual yo estoy utilizando. Entonces acá, en este grupo, hay otro concepto que tiene que ver con la sensibilidad y especificidad de la técnica utilizada. Sí, aclararle a los dos grupos, hay un grupo de Talgalarrondo y el grupo de Universitario. Los dos pusieron algo de la utilización de prevención de efectos antitrombóticos, y eso el número que pusieron es el número necesario a tratar, ¿sí? Porque era de una intervención farmacológica, ¿sí? Eso también tiene que quedar claro, digamos. Cuando hablamos del número necesario de screening, estamos hablando de la detección precoz de una patología en particular en aquella población que no tiene sintomatología, ¿sí? Y en estos dos grupos habían puesto el número necesario de tratar con una intervención farmacológica. Un poco ya como para algunos conceptos finales, pero bueno, no toda enfermedad o condición debe rastrearse, no siempre el diagnóstico temprano significa menor mortalidad. Y por otro lado, los profesionales sanitarios están obligados a informar por adelantado al paciente no solo sobre en qué consiste la prueba, sino también y especialmente sobre el proceso posterior, prueba diagnóstica de confirmación, tratamiento si procede y efectos secundarios del tratamiento. En general, lo que se habla siempre de las estrategias de
screening es que muchas de estas tienen que ser con decisiones compartidas, ¿sí? O sea, que el paciente tiene que tener la mayor información posible. No olvidar que se está actuando sobre individuos asintomáticos, que se sienten sanos, viven como sanos, que no acuden a la consulta por aquello que el profesional sanitario piensa proponerles. Entonces hay un principio de la bioética que es lo primero es no hacer daño. Eso también ténganlo en cuenta, que entra en juego en todo este juego de proponerle a un paciente que concurra a la consulta por alguna otra cuestión en la cual uno le va a proponer hacer el rastreo de alguna patología en particular. Y para cada enfermedad existe un momento de su evolución en el que las posibilidades terapéuticas no tienen un efecto clínico significativo sobre el pronóstico. Y cuando hablamos de esto, que no tiene efecto clínico significativo sobre el pronóstico, ahí tenemos que recordar todo lo que se vio en unidad 5 y unidad 6 que tiene que ver con los ensayos clínicos, o sea, tiene que haber ensayos clínicos de alta calidad que prueben que una intervención, ya sea farmacológica, quirúrgica o no farmacológica, tenga un efecto clínico significativo sobre el pronóstico, es decir, que haya un aumento en términos globales de la supervivencia y de la, este, y de la calidad de vida. Perdón, me fui. Bien, y así ya vamos como cerrando. La tercera pregunta dice, en base a la lectura, si considera que las estrategias de rastreo son importantes y por qué. En general creo que todos pusieron que sí, pero bueno, me gustaría escuchar alguna reflexión o algo que les parezca importante mencionar con respecto a las estrategias de rastreo. Nosotros somos el grupo de Serri y pusimos que sí nos parecía importante si es que se aplica como prevención secundaria, porque hay que tener en cuenta los criterios que los vimos también en el ingreso, que este screening se tiene que realizar en la etapa asintomática de la enfermedad y también tiene que ser el tratamiento, si se encuentra una enfermedad, más beneficioso que los riesgos. Y bueno, también habían otros criterios para poder emplearse y que esto tenga un buen resultado. Bien. Yo no sé si está colgado, o sea, lo que está subido en el Moodle es la clase que está grabada, que muchos de las diapositivas son estas mismas. Yo después le voy a acercar y subirles que no sé si está subido un material de lectura sobre lo que es screening, pero bueno, ahí básicamente van a poder ver cuáles el análisis crítico, digamos, de cómo evaluar un estudio de rastreo, que tiene que ver tanto con la validez interna como la validez externa, digamos, si después es aplicable con en el medio donde desarrollo mi actividad. Cuando yo hablaba de estrategia, de rastreo, muchas veces lo que sucede es que uno se enfoca en la técnica diagnóstica o en el proceso en el cual se detecta una persona con una dolencia, pero cuando hablamos de estrategia, digamos, hay que pensarlo en términos globales, digamos. Esto hay que pensarlo en términos poblacionales, en términos de que todos tengan accesibilidad en forma equitativa a lo que se está proponiendo como política de rastreo, pero a su vez también uno tiene que estar seguro que haya accesibilidad y que el paciente también así lo decida al tratamiento y que ese tratamiento mejore el pronóstico clínico que tiene, si se lo aplica en ese momento o si se hace ese tratamiento en ese momento de detección precoz versus la detección en el momento en donde hay mayor sintomatología. Por eso yo siempre hablo de estrategias globales, que es lo que uno debería pensar.
Entonces, por lo tanto, lo que tenemos que evaluar, digamos, tanto desde el punto de vista del paciente, tiene que ser cuál es el impacto en la salud pública, digamos, cuál es la magnitud del problema, si hay un periodo asintomático que es detectable, si hay mejores resultados con tratamientos en esta fase. Después, desde el punto de vista de los test diagnósticos, bueno, que haya suficiente sensibilidad y especificidad y sean aceptables por el paciente. Muchos de los estudios posteriores muchas veces son estudios invasivos, cada vez menos, pero siempre hay algún estudio que puede ser invasivo, por lo tanto, esto también tiene que ser conversado y decidido en conjunto con el paciente. Y desde el punto de vista de la población, bueno, suficiente población que se prevalencia para justificarlo, tiene que haber acceso a la atención pertinente y los pacientes pueden cumplir estudios y tratamientos posteriores a un costo y a una relación costo-beneficio razonable, como para que todas las personas tengan acceso en forma equitativa a los servicios. Bueno, esas son las vías de comunicación. Pero bueno, era un poco repasar, sí poner en valor el tema de que lo piensen esto como una estrategia global y no como una cuestión en donde se le dice o se toma la decisión que una mujer se haga una mamografía o que se haga una colonoscopía o un análisis de sangre para ver si tiene cáncer de próstata, sino que tiene que ser visto como una estrategia global, digamos. Se le va a proponer la detección precoz de una enfermedad para la cual el paciente no tiene ningún tipo de dolencia, no tiene ni sintomatología, ni hay ningún signo clínico de aparición. Si hubiera alguna sintomatología o algún signo clínico, bueno, ahí ya es diagnóstico, digamos, no es una estrategia de rastreo. Entonces ahí también tienen que tener en cuenta esas dos cuestiones como para que ustedes también tengan en claro que cuando hablamos de screening, hablamos de personas que no tienen ningún tipo de signo ni síntoma clínico que pueda hacer sospechar. Si ya lo tiene, en esos momentos ya hay que hacerle el diagnóstico, ¿sí? Bueno, esa era un poco la idea, repasar un poco las respuestas, hacerles una devolución de algunos comentarios de lo que yo había visto, y bueno, no sé si hay alguna duda que quedó, que les parezca. Yo, profe, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. El material fue subido y después lo bajaron, no sé bien por qué. Y yo te quería hacer una pregunta sobre el sesgo de sobrediagnóstico, porque está explicado y después hay como un cuadrito que dice conceptos claves y hace como un resumencito. Y en el resumen lo que dice desde el sesgo de sobrediagnóstico dice que es cuando se incluyen como enfermos a pacientes normales con un hallazgo normal, pero alejado de la media y por lo tanto similar a estadios muy precoces de la patología en cuestión. Y yo lo que había entendido en realidad con la explicación que hace antes es que lo que se hace en el sobrediagnóstico es diagnosticar, por ejemplo, hablaba de tumores de muy lento crecimiento, que en realidad la persona se va a terminar muriendo o va a terminar padeciendo por otras cosas en vez de por ese tumor, pero que en realidad no es una persona normal, sino que tiene un tumor, pero en realidad no le afectaría. ¿Con cuál concepto me quedo para trabajar? No, son dos conceptos complementarios. Siempre, a ver, explícitamente o semánticamente siempre hablamos de normalidad cuando sabemos que a veces explicar normalidad es difícil. Pero en términos, esa oración hace referencia que durante muchos años, o actualmente también, muchos diagnósticos de alguna patología se hacía a través de algún marcador serológico o análisis de sangre. Entonces, como el valor escapaba, digamos, de la media normal y de su distribución normal poblacional, se lo clasificaba a la persona con la patología para el cual el marcador había sido creado. Pero después con el tiempo se veía, digamos, que en realidad el paciente no tenía una patología o esa patología no evolucionaba clínicamente, ¿sí? Entonces, esa cuestión hace referencia un poco a esto que estaba mencionando, hace referencia sobre todo a algún test de análisis de sangre donde lo que se escapa es de la media o de la distribución normal, digamos, de ese metabolito o de ese marcador. Bueno, gracias.
Si hace falta, yo después subo de vuelta en el material teórico, el material escrito, para que lo tengan a disposición en el Moodle. ¿Les parece? Sí, gracias. Dale, gracias. Bueno, ¿alguna pregunta más? Porque nos queda un minuto, pero bueno, agradecerles que hayan estado y cualquier duda, ahí está mi mail, me escriben. Por ahí no contesto en el día, pero trato de contestar todos los mails, así que cualquier duda que haya, me contactan, ¿sí? Prefiero mándenme un mail con alguna duda puntual que tengan y yo después ahora subo el material teórico. Bárbaro, gracias. Chao, Bueno, gracias. bueno, gracias. Gracias. Chao, gracias. Adiós. Chao, chao. Adiós.